solo se abraza nuestro destino. La vida fiel compañera y el cuerpo su fiel testigo. Camino hacia un barranco, mi vida se perdió ahí mismo. Para quienes no conocen la obra de Francisco en la isla Maciel y en el Merlo, los invito a recorrerlo. Hay compañeros extraordinarios, también como Claudio, como Delicia, son compañeros de la Fundación Isla Maciel. Muchas gracias, Francisco, gracias, Luis. Es un ejemplo de lo que los trabajadores judiciales promovemos como juez, un juez que siempre falló contra todos los gobiernos de turno, con el único compromiso con la Constitución y con su pueblo, que lamentablemente ha sido removido por el gobierno anterior, pero puedo decir que no está dicha la última palabra, o mejor dicho, es mi deseo, y es el deseo de muchísimos compañeros, trabajadores, organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos. Muchas gracias a Rodolfo por decir de manera concreta, directa, sin tanta vuelta, aquellas cosas que deben decirse, sin miedo, a pesar del ataque decidido que está sufriendo por parte de corporaciones, que le están dando durísimo por esa actitud que tiene de enfrentar los problemas, ese problema que significa una justicia que a veces le pone el coto a las sociales, a las conquistas sociales que tenemos que cambiar. Un verdadero orgullo para contar con todos ustedes acá, eso demuestra que la charla interesa y mucho, es un tema que está en pleno debate, es un tema que los trabajadores judiciales, la justicia en general, hace un tiempo no nos hubiéramos permitido, era un tema casi tabú para hablar en la justicia, o sea, los problemas de la justicia podían hablarse en muchos lugares, menos abiertamente adentro de la justicia. Hay jueces en este momento, hay fiscales, defensores, funcionarios. Quería para finalizar brevemente y darle la palabra a los expositores, quería contarles una breve anécdota que me pareció muy interesante y que creo que define lo que uno busca como justicia, o por lo menos lo que yo tengo en la cabeza como justicia. Resulta que una compañera una vez me relató, una compañera funcionaria, me relató que estaba sentada en su despacho, se acerca un magistrado y la mira con asombro y le dice, escuchame una cosa, le dice, tu escritorio es demasiado chiquito para ser funcionaria. Entonces la compañera le dice, pero si yo tuviera un escritorio más grande, no podría darle la mano, extenderle la mano al que está del otro lado y sufre. Entonces me parece que es una anécdota muy interesante y me parece que ejemplifica aquello que nosotros intentamos hacer, que es acercar la justicia a la gente, achicar los escritorios. No tenemos que tener escritorios más grandes. Dicho esto, como anécdota que me pareció muy relevante, le doy la palabra a Federico, que va a moderar la charla. Les agradezco un montonazo a todos los que están. Espero que aprovechen esta charla y ojalá que sea una de muchas. Así que Federico, adelante, compañero. Bueno, gracias Leandro, gracias por la introducción. Reiterar nada más que el agradecimiento a todos los participantes, a las universidades que también decidieron acompañar esta charla, debate muy necesaria, una charla que viene a abordar las distintas realidades, ¿no?, que tiene la justicia, puntualmente esta reforma que se está intentando plantear, y contamos con la presencia de destacadas figuras, ¿no?, de diputados nacionales, de jueces, exjueces, también de militantes sociales, como es el padre Paco, y me parece que nos pueden dar su visión importante en relación a este tema que está hoy por hoy tan trabado. Sería interesante hablar sobre la oportunidad, sobre
Hay alguien que está compartiendo la pantalla, me parece, ¿eh? No sé quién es, pero hay alguien que está compartiendo la pantalla. Ahí está. Muchas gracias. Es importante hablar sobre, reitero, sobre la oportunidad, la eficacia, sobre el momento, sobre qué se busca con esto, y darnos el debate también al interior del Poder Judicial y también hacia la sociedad. Yo, es lo que tengo que decir, sinceramente es un honor para mí poder moderar esta charla, así que le voy a dar la palabra al doctor Luis Federico Arias, que nos va a manifestar su pensamiento al respecto. Doctor, por favor. No lo, está silenciado, doctor, no lo... Ahí me escuchan, ¿no? Ahí está bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a vos, Federico, a todos los que organizaron, porque, bueno, la OJB siempre me he considerado un trabajador más, un compañero, ustedes lo saben, y me siento muy a gusto. Gracias por la defensa que siempre han hecho de mi tarea como juez. Y agradecer también a la presencia del padre Paco, que tiene mucho que aportarnos seguro desde la experiencia, de las vivencias, porque el problema judicial no tiene que ver con técnicos, con magistrados, sino fundamentalmente con la gente, y el contacto, las problemáticas que están siempre presentes en todas estas cuestiones deben ponerse de relieve, no solamente las cuestiones técnicas. Y por supuesto a Rodolfo, mi admiración, todo mi respeto por todo lo que ha hecho, por su compromiso, una persona que me consta ha luchado fuertemente frente a la adversidad del gobierno anterior, y bueno, un saludo grande a quienes están del otro lado. Veo que hay mucha gente de Salta, mis saludos para todos y todas, y también a Elena Liberatori, que la veo ahí, colega jueza de la ciudad. Bueno, mucha alegría que estén aquí. La cuestión judicial, ¿por qué una reforma judicial? Este es el primer punto que nosotros nos vamos a plantear. Bueno, el Poder Judicial hoy es uno de los que peor imagen tiene. Tiene peor imagen que la policía bonaerense, según algunas encuestas, pero al decir verdad, yo creo que la mala imagen del Poder Judicial tiene que ver con dos factores. En primer lugar, factores intrínsecos, la mala prestación del servicio de justicia. Pero por otro lado, también factores externos, ¿no? Y me refiero concreta al constante ataque del poder mediático, del poder económico y del poder político, que desacreditan, que no les conviene, lógicamente, un poder judicial firme, un poder judicial que pueda controlar sus gestiones. Esto ha sido así, con excepciones, por supuesto, siempre las hay, pero eso fue una constante. Entonces, hay que poner en debate la cuestión del Poder Judicial, porque fundamentalmente el principal problema que tenemos, y hablo desde mi experiencia como magistrado durante 15 años, es el desequilibrio de poder. Es una ecuación política asimétrica, porque los que sostienen a los jueces en sus cargos no es la gente no elige a los jueces, no es la gente, son los medios de comunicación, el poder político, fundamentalmente, y los medios y los grandes grupos económicos. Estos sostienen a los jueces en su función. Entonces, lógicamente, cuando un juez, para garantizar un derecho de la ciudadanía, se tiene que enfrentar con los poderes fácticos y constituidos, no lo hace, porque no confronta, no puede confrontar con esos, o no quiere confrontar con esos poderes, porque sufren consecuencias. Hay retaliaciones políticas, hay venganzas, hay persecuciones. Entonces, normalmente terminan sacrificando el derecho de la gente para no confrontar con los poderes. Esta es la problemática central que, a mi modo de ver, hay que abordar. No es una cuestión técnica, es una cuestión política. Ahora voy a profundizar sobre eso, pero quiero decirles, entonces la reforma está mal, la que plantea Alberto. No está mal, está muy bien. Es necesario el reordenamiento de la justicia federal.
para distribuir las competencias que hoy están concentradas en unos pocos tribunales de Comodoro Pi, es necesario. Es necesario crear más órganos jurisdiccionales, sobre todo en el interior del país. Aquí vemos gente de Salta, en Jujuy, en Rosario, en los puntos de frontera. Es necesario, por la trata, por el narcotráfico, por muchos delitos que son de jurisdicción federal, y también por las cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad de la gente, las tarifas de servicios públicos, las jubilaciones, bueno, competencia federal, que a veces hay que trasladarse 300, 400 kilómetros a un juzgado para poder llegar. Bueno, es muy importante esta reforma, yo quiero que quede claro, y fíjense, pero tiene cuestiones más que nada técnicas que a la gente le cuesta entender. Yo espero, anhelo que en otro momento, tal vez cuando haya una mejor equilibrio de fuerzas, cuando las relaciones de fuerza sean distintas en el Congreso de la Nación, abordemos las reformas que yo creo que son las que efectivamente van a cambiar, van a modificar el paradigma judicial. Te pido, Federico, que me avises un poquito antes cuando se me está acotando el tiempo. Bueno, ¿y cuáles son estas reformas que a mi modo habría que llevar a cabo? En primer lugar, tenemos que discutir el perfil del juez. ¿Qué jueces y juezas queremos? ¿Queremos jueces con una formación académica? ¿Vamos a privilegiar el aspecto académico? Tengamos en cuenta que los jueces no van a dar clases a un juzgado, ¿no? Entonces, la idoneidad técnica tiene que ser un requisito necesario, pero me parece que no es suficiente. Tiene que haber otras cosas, ¿no? Decía un gran profesor, parafraseando a un adagio inglés, los jueces deben tener buen corazón. Y si saben derecho, mejor. Bueno, eso un poco representa qué perfil vamos a buscar. Yo creo, esto no significa dejar de lado la idoneidad técnica y volver al sistema de la discrecionalidad, como cuando no había concurso, no, de ninguna manera. Creo que hay que objetivar, estandarizar aquellas cualidades que nosotros creemos desde los sectores populares, que son valiosas. La trayectoria, por ejemplo. ¿Sirve de algo que un abogado que se postula a juez haya sido abogado de un club de barrio, por ejemplo? ¿Sirve o no tiene ningún valor? ¿Vale más haber hecho un curso sobre la tecnología en las redes y su aplicación al Poder Judicial? Bueno, creo que hay que privilegiar ciertas cuestiones. Eso tiene que tener un puntaje. Jueces que tienen una destacada trayectoria en materia en defensa de derechos humanos. El compromiso social, me apunta aquí Elena, muy bien, gracias Elena. El compromiso con derechos fundamentales, la defensa del medio ambiente, la defensa de derechos sociales, todas estas cuestiones tienen que tener una valoración, porque el juez que tiene una trayectoria difícilmente se rinda frente a los poderes, si no se rindió antes y luchó contra esos poderes, es muy difícil que también lo haga, que decline en su función jurisdiccional. Por eso me parece que esta es una cuestión que hay que debatirla, y no solo entre juristas, hay que debatirla en la sociedad, porque este es el problema que tiene este proyecto de ley, no tiene suficiente debate, y por eso le falta músculo, le falta fuerza, por eso recibe ataques, porque creo que hemos equivocado nuevamente la metodología, ya nos ha pasado en otra oportunidad, pero parece que no insistimos sobre lo mismo. La comisión de asesora que creó el Poder Ejecutivo no puede suplir el necesario debate social, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de esas personas que están en la comisión de asesora son parte del problema y no de la solución, porque pertenecen a los tribunales provinciales, que suelen a veces ser peor que la Corte Nacional. Y además, ni siquiera, perdón, silenciemos los micrófonos, porque si no, como dice Cristina, esto parece un gallinero. ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? Bueno, creo que nosotros tenemos que tratar de dar debate sobre estas cuestiones,
decía, la comisión asesora no suple ese necesario debate que necesitamos para generar una propuesta. Porque eso es lo que le va a dar fuerza popular. Un gobierno popular tiene que buscar respaldo en el pueblo, se supone, y las reformas tienen que ser debatidas en todos los ámbitos, y no solamente de juristas. Y busquemos a los cientistas sociales, busquemos a los sociólogos, busquemos a los antropólogos y antropólogas, busquemos a todos los sectores académicos y también a la sociedad en su conjunto, al padre Paco, a todos los que quieran proponer cosas que seguramente las deben tener. Entonces, esto creo que es una falencia, una debilidad de este proyecto. Pero de todas maneras, teniendo en cuenta que es un proyecto técnico, bueno, está bien, ya se hizo, pero para futuras reformas, porque yo espero que más adelante haya otras, tengámoslo en cuenta de que necesitamos un gran debate social, si queremos que una reforma tenga fuerza popular. Bueno, decía, perfil de juez, pero además la pluralidad en los tribunales. Necesitamos ampliar la Corte, sí necesitamos ampliarla, pero no para llenarla de gente con el mismo perfil o con el mismo discurso. Tenemos que buscar la pluralidad en el discurso porque eso enriquece la discusión jurídica, porque no hay una solución jurídica para cada caso. Hay distintos modos de interpretar el derecho, porque interpretamos texto, porque los derechos están en colisión. Y por ejemplo, para ponerlo sobre la práctica, los anticuarentena podrían plantear una acción judicial diciendo que el decreto de necesidad de urgencia que impuso el aislamiento viola el derecho a la circulación, viola el derecho al libre comercio, viola el derecho a trabajar, porque mucha gente necesita desplazarse para trabajar, y habrá jueces que dirán, sí, efectivamente, lo viola, y fallarán suspendiendo o anulando ese decreto, y otros dirán, no, hay otros bienes jurídicos como la vida, la salud, que están perjudicados y es necesario restringirlos para salvaguardar estos derechos de mayor jerarquía, y habrá otros intermedios, y bueno, muchas interpretaciones. Y si todas son, y esto es lo que tenemos que comprender, nos puede gustar más unas que otras, las podemos criticar, lo que sea, pero si son una derivación razonada del derecho vigente, son todas igualmente válidas desde el punto de vista formal. Entonces, y esto es importante, porque cada vez que el poder político no le gusta una sentencia, trata de desplazar a los jueces. Entonces, hoy tenemos un gobierno a cargo de un jurista como Alberto Fernández, que respeta al Poder Judicial, Alberto Fernández, que respeta al Poder Judicial, que no vamos a tener, no va a haber ataques a los jueces, pero mañana podemos tener un gobierno como el de Macri, ¿no? Como Martina Fons, que está ahí, sabe muy bien todo lo que hemos padecido con ese gobierno. Entonces, bueno, creo que tenemos que tratar de lograr una pluralidad donde haya varias voces. Yo siempre digo, si hay un juez como Rosenkrantz, que se ha caracterizado por defender los intereses del capital concentrado, de los grandes medios de comunicación, bueno, yo también, que esté Rosenkrantz, no hay problema, pero yo también quiero un juez o una jueza indígena, como hay en Bolivia, quiero un juez o una jueza que provenga de las minorías sexuales, jueces que hayan representado a las partes, digamos, que hayan intervenido en juicios de lesa humanidad. En fin, quiero pluralidad, porque eso es lo que va a enriquecer el debate jurídico. Doctor, faltarían más o menos, tendría que ir redondeando ya más o menos. Bien, entonces, digo, perfil de jueces, pluralidad, participación popular, porque esto es lo que va a torcer el equilibrio entre las distintas fuerzas. Es decir, audiencias públicas, pero audiencias públicas verdaderas, porque muchas veces sí existen, pero no son efectivas. Los funcionarios políticos duran 4 años en sus funciones, hay un gran debate, el debate presidencial es obligatorio, ya se está estudiando extenderlo a tus funcionarios, y duran 4 años, pero los jueces duran toda la vida y sin embargo no hay debates efectivos, y nos pasa luego que decimos, ¿de dónde salió este juez o este fiscal? Bueno, no se enteran porque son producto de acuerdos corporativos. Entonces, esto tiene que haber audiencias públicas, pero verdaderas, de verdadera participación social. Y un observatorio estatal integrado por organizaciones sociales, por la sociedad civil, por personalidades destacadas, que puedan controlar fundamentalmente ¿qué? Los plazos, que nadie controla, porque los que tienen que controlar los plazos de los jueces están más atrasados que los jueces, entonces está normalizado que los jueces salen a dar clases, cátedras en la facultad, conferencias en
en otros países, pero el juzgado lo tienen atrasado y el Estado le está pagando un sueldo para que brinde un servicio. Entonces, me parece que hay que plantear ciertas incompatibilidades, que tiene que ser a tiempo completo la función jurisdiccional, y que tiene que haber control. Alguien tiene que estar mirando, mostrando a la sociedad, no con una mirada represiva, disciplinaria, sino demostrarle a la sociedad quién cumple y quién no, y también si se cumplen estándares internacionales como de acceso a la justicia, las reglas de Brasilia, las reglas de la CEDAW, de Belén do Pará en materia de género, si se cumplen las reglas de Beijing, las observaciones generales de los pactos, los fallos de la Corte Interamericana y estándares internacionales en distintas materias, que alguien tiene que estar mirando, porque los jueces no lo aplican, a veces porque no los conocen y otras veces porque no les interesa. Entonces, esto es muy importante, la participación de la sociedad, porque los jueces, al estar mirando, al momento de decidir, no solamente van a tener en cuenta lo que hagan los factores de poder, sino también lo que la sociedad piense. Entonces, los trabajadores judiciales, los distintos sectores de la sociedad tienen que tener algún modo de control. Si un juez va a ser camarista, por ejemplo, se postula, los trabajadores tienen que ser escuchados. ¿Cómo fue ese juez mientras fue juez de primera instancia? Por ejemplo, ¿no? Digo para citar ejemplos. Pero algún modo, a mí se me ocurre, la audiencia pública, profundizando lo que Néstor hizo con el decreto 222, y el observatorio judicial me parecen herramientas judiciales, muy interesantes para cambiar el paradigma del Poder Judicial. Estas reformas son las que verdaderamente van a transformar el sistema, a mi modo de ver. El perfil de los jueces, reitero, la pluralidad y la intervención de la sociedad de alguna manera. Así que bueno, con esto termino y les agradezco nuevamente y luego nos encontramos para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable por sus palabras. Como bien dijo usted, las preguntas las hacemos al final de la última exposición, después de que hable el último disertante. Ahora le cedemos la palabra al padre Francisco Paco Olveira, cura de adopción por los pobres, así que, padre, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad que una alegría muy grande estar con ustedes. Un cariño especial a Leandro Prieto, bueno, porque somos amigos, porque trabajamos juntos a la Fundación Hija Maciel y porque me metió en este despido que yo primero dije, y yo qué voy a decir, ¿no? Una alegría también estar con Federico Arias. Si algo hemos vivido en estos últimos 4 años es la persecución judicial como brazo armado del macrismo, y Federico la sufrió grandemente por medio de Vidal y de Contegrán. Te quiero contar, Luis, que Contegrán fue mi primer profesor de Derecho en la UCA. Yo soy abogado también. Había empezado estudiando en Uruguay, pero bueno, terminé en la UCA por razones de cercanía. Y Contegrán añoraba el antiguo código donde la mujer tenía menos derechos que el hombre, donde la mujer, bueno, estaba de alguna manera, no tenía completa, ¿no? Ahora no me sé el nombre, pero bueno, la potestad de dirigir todos sus actos. Y él extrañaba eso, porque ya está bien, cada uno tenemos un lugar en la sociedad. En ese sentido, me alegra poder haber acompañado a las presas y presos políticos de nuestra patria, a los que fueron perseguidos en este tiempo, y ojalá que este encuentro también nos ayude a que podamos seguir pidiendo la libertad de las que siguen presas y presos, sobre todo en Jujuy, pero también en otros lugares como en Corrientes. Y otra alegría inmensa poder compartir con Rodolfo Tailade, el diputado que, bueno, sabe cómo la pelea. El título de este encuentro es Mirada sobre la justicia. Yo quiero mirar desde los pobres. Soy cura del grupo de Noción por los Pobres, y yo creo que puedo decirlo así bastante tajantemente,
hoy en día no tenemos justicia para los pobres, ¿no? Claramente no hay una justicia para los pobres, no solo porque es absolutamente lenta, como la tortuga Manolita se fue a París, no volvió nunca, hay uno que va y vuelve, pero no sabemos bien qué anda haciendo, pero además también porque está muy lejos, ¿no? Nos queda lejos físicamente la justicia. Yo vivo en Libertad, Merlo, provincia de Buenos Aires, cerquita de La Matanza, cerquita de Merlo Gómez. Bueno, ir a los tribunales de Morón es prácticamente una excursión, ¿no? Y muchas veces no hay dinero ni para la SUBE. Cuando yo vivía en Avellaneda, la isla Maciel, al principio los juzgados estaban en Lomas de Zamora, era otra verdadera excursión. Hoy hay juzgados descentralizados en Avellaneda. Eso cambió la vida para el que vive en Avellaneda y especialmente para los más pobres. No les solucionó la vida, pero por lo menos físicamente el lugar donde te atienden está un poquito más cerca, ¿no? Por eso a mí me da mucha bronca cuando leí o escuché, porque no lo leo por lo general, una tapa, no sé si era de Clarín o de La Nación, que ponían el grito en el cielo por el supuesto costo de esta reforma judicial, ¿no? De que era un montón de dinero, y sin embargo lloran cuando se declara servicio esencial el Internet, o lloran cuando se quiere pedir una contribución por una vez a las grandes fortunas, ¿no? El tema no es la falta de dinero, sino cómo se usa y se reparte. Y siempre recuerdo lo que decía el padre Carlos Mujica, que decía que para que los pobres dejen de ser pobres, los ricos deben dejar de ser ricos. Yo digo que a cuántos jueces, a cuántos fiscales, a cuántos periodistas le haría falta pisar un poquito el barro. Hoy estaba terminando de pensar lo que quería compartir con usted, releyendo lo que había escrito Cristina Fernández de Kirchner, lo que habían escrito algunos otros, y en eso me llaman que se quedó el camión de verduras en medio del barro. Un camión que compañeros, que compañeras nos mandan del Mercado Central para que la gente de nuestros comedores puedan comer algo más que fideo y polenta, ¿no? Y mientras íbamos para ver cómo sacábamos a ese dichoso, ese pobre camión del barro, yo pensaba si algunos jueces, si algunos fiscales, si algunos periodistas se dieran una semanita, ¿no? O nos ayudaran a sacar el camión de acá, seguramente tendrían otra visión del Poder Judicial, tendrían otra mirada sobre la justicia. Y por eso, repito de vuelta, me da mucha bronca cuando hacen estas campañas de cuánto va a salir esto. Que salga lo que tenga que salir. Es un cambio fundamental, tener más juzgados federales en todo el país, que además de que no sean siempre los mismos, y ya sabemos cómo han estado funcionando, puedan acercar en la justicia a la gente y en especial a los más pobres. En ese sentido, hay dos iniciativas que nacieron durante el kirchnerismo. No nacieron precisamente en el macrismo, sino todo lo contrario. El macrismo intentó cerrarlas o dejarlas en su mínima expresión, que son atajo, las agencias territoriales de acceso a la justicia, que depende del Ministerio Público Fiscal, que crearon en la gestión de Gil Carbó, cuando ella era la procuradora, que fue, todos lo sabemos, presionada al mejor estilo mafioso para obligarla a renunciar, cuando sabemos que por la Constitución es un cargo que es vitalicio, que ella no tenía
bueno, ella no había ninguna posibilidad de sacarla de su cargo, a no ser, bueno, por un juicio como correspondiera, pero a la mejor forma mafiosa la terminaron obligando a renunciar. Y a cambio tenemos el imprentable de Casal, que nadie lo votó, que no lo votó el Senado, que no eligió nadie, y que le dio chachá en la colita a Stornelli, y ha sido su gran contribución en estos últimos tiempos al buen funcionamiento de la justicia. Bueno, Atajo, la verdad que transforma la vida de los barrios. Debería haber un atajo en cada villa, en cada asentamiento, en cada barrio popular, debería haber un atajo. No solamente son abogados, son trabajadores sociales, son psicólogos que intentan abordar las problemáticas de nuestra gente de una forma integral. Y junto con Atajo están los CAG, ¿no? Los centros de acceso a justicia. A todos nos sale decir centro de acceso a la justicia, que son del Ministerio de Justicia de la Nación, también creados en la época kirchnerista, y que permiten transformar realmente la posibilidad del acceso de los pobres a la justicia. Si hoy comprar una cocina es un artículo de lujo para los más pobres, el otro día compramos una para una vecina, la más baratita, salió 18.000 pesos en un abogado, es realmente un artículo suntuoso para un pobre. Entonces tener el CAG, tener Atajo está en la Isla Maciel, el CAG está acá en Libertad, en el barrio donde yo vivo, un asentamiento, nunca le falta gente, vienen una vez a la semana, pero además no son funcionarios en el mal sentido de la palabra, son funcionarios con todo lo de la ley, es decir, van mucho más allá de un horario y resuelven realmente problemas que si no de otra manera no teníamos ninguna forma de resolver. Así que también este encuentro es para mí un poder agradecer a esas iniciativas que se hacen cuando tenemos gobiernos que piensan en los pobres, que miran desde los pobres y que por tanto generan herramientas que permiten que la vida de los más pobres mejoren un poco. Así que bueno, esta es mi mirada. Nada más volver a repetir que cueste lo que cueste esta pequeña reforma. Yo también espero que haya otras después. Es absolutamente necesaria. Nuestra gente hoy está sacando el pan de la boca para poner internet, para que los hijos puedan estudiar. Así que si se declara un servicio esencial como internet, si se abren nuevos juzgados, si se reparte mejor la torta, si los jueces, los fiscales, los periodistas pisan un poquito más el barro, seguramente vamos a tener una justicia mucho mejor para todas y para todos. Bueno, gracias, padre, muy amable por sus palabras. Es el turno del diputado nacional Rodolfo Tailade, a quien vamos a continuar escuchando en esta charla de debate. Así que, diputado, lo escuchamos. Gracias, Federico. Y muchas gracias a todos los que me invitaron y a quienes están participando de esta charla. La verdad que es un verdadero lujo que no solamente compartir con el juez Arias, con el padre Paco, sino también con la audiencia. Veo, además de Luis, veo a Martina Fons, a Elena Liberatori, por ahí como los jueces que vi así al pasar, y la reflexión es que justamente son tres referencias para la calidad de juez que necesitamos en nuestro país, hablando del perfil de jueces
al que hacía alusión el doctor Arias, justamente tenemos acá, bueno, y a Marcela Carlomagno también, una jueza civil de la ciudad. Creo que son, digo, entre otros, no abundan, pero tampoco son pocos los modelos, los referentes que tenemos que tener en la magistratura, como para también contrabalancear lo que vemos permanentemente en los medios de comunicación, ¿no? Jueces y fiscales que están en las antípodas de lo que necesita la ciudadanía y fundamentalmente los más pobres, los más humildes, los más débiles. Cuando uno ve desfilar por la tele permanentemente a fiscales como Campagnoli, Casal, Ple, o a jueces, que, digamos, para no seguir haciendo nombres, uno puede pensar que eso es el Poder Judicial en su plenitud, y la verdad que son los más poderosos, representan los sectores más poderosos del Poder Judicial, pero no son los únicos jueces, ni es el único perfil de magistrados que tenemos en nuestro país. Justamente esos sectores más poderosos que están representados en estas personalidades, me parece que explican la resistencia histórica del Poder Judicial a las transformaciones. Acá no se trata de cuando Cristina el otro día planteó una suerte de polémica, cuáles eran las reformas, por supuesto que la que encaró ella era una reforma que más allá que por supuesto le faltaban también un montón de dimensiones, claramente era una reforma que apuntaba a una modificación sustancial del Poder Judicial. Pero también recordaba en 1985, y a propósito de la muerte de Julio Mayer, de la muerte reciente de Julio Mayer, en 1985 fue la primera iniciativa que vimos para la sanción de un código acusatorio en nuestro país. De hecho, es un código modelo, el que armó Mayer, con leyes orgánicas, digamos, un trabajo completo, ya en 1985, y para esa fecha ya estábamos absolutamente atrasados en relación con los sistemas judiciales más modernos del mundo. Así que imagínense, 35 años después, casi 40 años después, que todavía estamos dando vuelta con este tipo de cosas cuando tendríamos que hace 50 años que tendrían que haber estado vigentes estos códigos que tienen que ver con la oralidad y con la transparencia. Pero básicamente lo que quería reflejar con la mención de algunos compañeros que están presentes tiene que ver con esos sectores del Poder Judicial que dan la pelea. Conozco en profundidad y con mayor detalle a Martina Fors, y me consta no solamente que el perfil de juez que el doctor Arias recién planteaba, que hacía falta, lo tiene, lo cumple. Ahí hay una conjunción de una lucidez académica con una sensibilidad humana, con una sensibilidad hacia los problemas de los pobres, que me parece que debería ser una suerte de modelo ideal. Seguro que no le gusta esto a Martina, pero me parece que hacia ese lugar tenemos que ir. Pero bueno, yo quería hablar un poquitito de algunos temas que me parece que son la clave para la reforma verdadera del Poder Judicial. Y digo verdadera no porque desmerezca la iniciativa que se está discutiendo hoy en el Congreso. Coincido, diría hasta palabra por palabra con lo que dijo Arias, en términos de que es necesaria esta ley, que por supuesto no modifica y no resuelve los problemas, pero me parece que es un buen punto de partida. Y ahí sobre eso creo que tenemos que conceptualizar la cuestión y fundamentalmente instar, me parece, no solamente a nuestro gobierno, sino también a nuestros referentes sociales, a nuestros referentes políticos, parlamentarios, a que la comunicación de este proyecto, de esta discusión, se afine un poco
para, para que la sociedad lo pueda lograr, lo pueda entender. Digamos, este proyecto, esta iniciativa que se está discutiendo hoy, digo, me parece es una suerte de disparador, el despliegue de una base para que empiecen sobre esa base a desarrollarse las reformas. Muy difícil que se reforme el Poder Judicial y avancemos hacia su democratización si sigue estando Eduardo Casal en el Ministerio Público Fiscal, o el que sea, pero con un carácter vitalicio que digamos que a mí me parece que deslegitima en definitiva la función del procurador. Es muy difícil que avancemos con reformas sustanciales si en la Corte vamos a seguir teniendo esta conformación y esta forma de funcionamiento. Y por supuesto es muy difícil que se logren una reforma exitosa, una reforma judicial exitosa, si el Consejo de la Magistratura sigue de alguna manera con la lógica con la que viene funcionando, más allá de avances muy importantes que han ocurrido desde la nueva conformación, y que sin dudas hay que resaltarlos, porque lo que yo viví como consejero y los 4 años de macrismo en el Consejo de la Magistratura fueron decididamente aterradores en materia de violación de las reglas elementales del Estado de Derecho. Entonces, me parece que hay que empezar a hablar de que esta iniciativa es solamente la puerta que se abre para empezar a transitar un camino de reformas, un proceso de reformas. Sobre eso tenemos que machacar en la sociedad. Acá no se trata de reformar una ley, 2 leyes o 3, o de reformar algunos reglamentos. Se trata de hacer una reforma integral del sistema, y ahí hay que reformar leyes, hay que reformar, por supuesto, reglas, reglamentos, pero también hay que reformar pautas institucionales hacia el interior del Poder Judicial, culturas de trabajo. Culturas de trabajo es inadmisible que hasta en el siglo XXI el grueso de la carga de trabajo de un juzgado o de una fiscalía recaigan sobre los trabajadores, que son los que tienen que tomar las audiencias, tienen que estar en el cara a cara con la víctima o con el imputado o con algún afectado por el conflicto que se somete a consideración de ese órgano. Y el juez, por supuesto que voy a generalizar y no es bueno, pero me parece que es gráfico. El juez que trabaja pocas horas recibe papeles de alguien que le transmite cómo se va desarrollando un proceso. Un juez que tarda 3 o 4 horas a lo sumo en firmar esas actas para luego después irse a jugar al golf o al tenis. Entonces, y digo esto como una cuestión bastante grosera, pero las pautas culturales, las pautas de trabajo, ¿quién es mejor que ustedes, el gremio? Están en condiciones de saberlas y de enfrentar su transformación. Pero digo que es un proceso, por eso es un proceso de reforma, porque no alcanza solamente con iniciativas aisladas. Sostengo de todos modos que es fundamental detonar Comodoro Pi, como busca este proyecto. Sostengo que además es fundamental darle una nueva lógica al funcionamiento de la justicia federal en el interior del país. Está claro que un juez no puede investigar una banda de narcotraficantes y al mismo tiempo estar trabajando en un amparo de salud por una obra social o una jubilación, digamos. Alguna cosa va a ser mal, o todas va a ser mal un juez. Ahí por supuesto que hay que avanzar. Entiendo el punto de que esta reforma o esta iniciativa que se discute hoy entra un poco en contradicción con la implementación plena del sistema acusatorio. Ahí hay un punto que hay que discutir, pero tampoco me asusta la discusión. Creo que hacen falta juzgados lo mismo, más allá de que tengamos que desplegar en todo el territorio nacional el sistema adversarial, acusatorio, como querramos decir. Pero yo creo que el concepto central que tenemos que empezar a trabajar desde la militancia,
hacia la sociedad tiene que ver con esto, con que necesitamos emprender un camino de reformas, un proceso de reformas que corte con una lógica que lleva más de 100 años de funcionamiento del Poder Judicial. Y para este proceso de reformas que necesariamente va a ser largo y duro, porque con esta, digamos, no quiero decir pavada, pero con esta iniciativa bastante tranqui, bastante light que se está discutiendo hoy, tenemos este nivel de resistencia, imaginémonos cuando empecemos a discutir algunas otras cosas, ¿no? Entonces yo digo, para este proceso de reformas, me parece que el eje central, no solamente de que termine siendo exitosa en lo práctico, sino también exitosa desde el punto de vista político, en el sentido de que la sociedad la entienda, la acompañe, es la participación popular. Si queremos llamarlo participación ciudadana por un poco más de elegancia por algunos que se puedan asustar, no creo que sea el caso de nuestra audiencia de hoy, pero la participación popular o la participación ciudadana creo que es la clave de cualquier proceso de reformas. Y participación popular en todas las instancias de la cuestión judicial. Participación popular en el Consejo de la Magistratura. No podemos seguir con este nivel de... Y quiero hago una aclaración que debería haber hecho al principio. Voy a hablar, no solo porque la reforma apunta a la justicia federal, sino porque es un poco lo que trabajé muchos estos años. No olvido que algunos sistemas judiciales provinciales tienen algunos niveles de avance mucho más importantes que la justicia nacional o la justicia federal, y algunos no tengo por ahí tanto el conocimiento, así que me refiero más que nada a la justicia federal, pero claramente los sistemas provinciales también en muchos casos sufren las mismas los mismos padecimientos que el sistema nacional. Pero digo, en el Consejo de la Magistratura Nacional hay un nivel de sobrerepresentación de los jueces y un nivel de sobrerepresentación de los abogados, que vamos a los números. Hay 3 jueces que representan un universo, un padrón de los que votan, digo yo, de los que votan, de 400 personas, 500 personas como máximo en las elecciones. A veces puede alcanzar un poco más, pero no hay punto de comparación. 3 jueces frente a 7 representantes de la política, 3 diputados, 3 senadores y un miembro del Poder Ejecutivo, que representan a 45 millones de personas. O 2 abogados en el Consejo de la Magistratura, que también representan un universo muy chico. En todo caso, podemos estar hablando de que en una gran elección de abogados para el Consejo de la Magistratura puede haber 30.000 colegas que están votando entre capital y las provincias. Es decir, y con esos números, con 3 jueces, los jueces bloquean permanentemente cualquier intento de la política, como se dice, para generar alguna transformación, alguna modificación sustancial en el Consejo. Los abogados también, con un poquito con menor eficacia, pero de la misma manera también tenemos un poder de bloqueo que me parece no se tiene que seguir extendiendo en el tiempo. Espero que este Consejo Consultivo, más allá de los cuestionamientos que comparto hizo el doctor Arias, espero que el Consejo le dé alguna idea, le lleve alguna recomendación al presidente de la Nación respecto de cómo hay que modificar el Consejo de la Magistratura. Yo, con mi experiencia de 2 años y medio en el Consejo, tengo algunas ideas como para mejorar muchos aspectos. No sé si podré ser escuchado por el Consejo, si tendré la suerte que tuvo Eduardo Casal, por ejemplo, que ha sido escuchado recientemente por los asesores del presidente, pero hay un montón de cuestiones vinculadas al funcionamiento del Consejo de la Magistratura que
se pueden cambiar sin necesidad de hacer demasiado lío, sin necesidad de andar recurriendo a grandes movidas, solamente poniéndonos de acuerdo con... Tendría que ir redondeando, diputado. Bueno, una lástima porque me falta. Bueno, pero sí, voy avanzando. La participación popular en el Consejo de la Magistratura, entonces, en términos de selección de jueces. Es decir, ahí tiene que haber, puede haber o mayor participación de los representantes políticos, o puede haber, como hay en otras provincias, consejeros electos directamente por el pueblo, que pueden ir en las boletas de algún partido político o no, qué sé yo. Hay provincias en donde se elige directamente por afuera de un partido político. Hay numerosas fórmulas, hay que encontrar alguna, pero fundamental que al Consejo le demos ese volumen de participación ciudadana que no tiene hasta ahora. La participación ciudadana o participación popular en términos de administración o gestión del Poder Judicial. Estamos viendo, yo veo hace 2 días, vi con asombro, ya nada me asombra, pero cada vez hay cuestiones muy groseras, que tienen que ver con el presupuesto. Por ejemplo, hace 2 días salió el presupuesto de la Corte, le elevó el presupuesto del año 2021 al Poder Ejecutivo Nacional. Estamos hablando, escuchen bien, de 96.000 millones de pesos para el funcionamiento del Poder Judicial el año que viene, es lo que están pidiendo los jueces, para que los sucios, malos y feos de la política la junten, porque esto es así, ¿no? Acá nos metemos, pero la plata la junta la política, la plata la junta el Estado argentino y se la da a estos señores para que administren una estructura gigantesca. 71.000 millones para el Consejo de la Magistratura y 25.000 millones para la Corte. Esta demencialidad es la que están planteando ahora como presupuesto para el año que viene. Y resulta que están haciendo un escándalo. Por otro lado, están haciendo un escándalo porque esta reforma supuestamente va a valer, la reforma que se está discutiendo va a valer 10.000 millones de pesos. Cuando el año que viene, reitero, el presupuesto que están pidiendo es de casi 100.000. ¿Para qué? Para no dar respuestas a nadie, digamos, ¿no? Para que la Corte, con 25.000 millones de pesos y casi 1.000 empleados por ministro, esa es la estructura hoy de la Corte, casi 1.000 empleados, casi 1.000 trabajadores por ministro, tenga 4 o 5 sentencias importantes al año, entre otras cosas, digamos, por la necesidad de ir redondeando. Pero claramente ahí hay que establecer un control, como lo decía Luis Arias, y como decía el padre Paco con tanta sensatez, que valga lo que tenga que valer. Un sistema judicial, en definitiva, nunca es caro. Todos estos sistemas son... para que la justicia funcione hay que invertir, hay que poner plata. Si no, no son estructuras que funcionen. Pero la plata tiene que ser tiene que estar bien administrada. Y la verdad que el Poder Judicial argentino lo he visto en vivo y en directo. Lo he visto en vivo y en directo como ex consejero, como miembro de la Comisión de Administración y Finanzas del Consejo de la Magistratura. Es un escándalo, es un bochorno cómo se administra la plata del Poder Judicial. Le dieron 600.000 pesos por vacaciones no gozadas en febrero de este año a Juan Bautista Maíquez, consejero de la magistratura, que abandonó su cargo porque terminó su mandato, digamos, pasó nada menos que a ser el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, y el caradura pidió 600.000 pesos, pidió más, pero le dieron 600.000 pesos de ajuste por vacaciones no gozadas. Así se regala la plata en el Poder Judicial de la Nación. Finalmente, la participación popular también en las decisiones jurisdiccionales. Por eso quiero juicio por jurados desde Ushuaia a La Quiaca, como está pasando en la provincia de Buenos Aires, como está pasando en otras provincias argentinas, en donde está funcionando bien. Por supuesto que es un sistema que va a traer idas, que va a generar idas y vueltas, que va a necesitar ajustes, pero la verdad no hemos encontrado hasta ahora una
una sentencia absolutamente bochornosa de ningún jurado popular. Uno puede estar de acuerdo con aquel carnicero, el famoso caso del carnicero, digamos, que fue absuelto, y que uno hubiese, si hubiese estado en el jurado, probablemente hubiese tenido otra opinión, pero la verdad que no hay grandes escándalos en relación con las decisiones de los jurados. A mí me tocó escuchar, ya terminó Federico, a mí me tocó escuchar una chica profesora de educación física, neuquina, presidenta del primer jurado popular de la provincia del Neuquén. La llevamos en 2017 o 2018, la llevamos a la Cámara de Diputados para que nos cuente su experiencia, y la verdad que nos dio una lección a todos de cómo un ciudadano que no tiene nada que ver con el derecho se tomó no solamente con una seriedad todos esos jurados, sino que además tuvieron la suficiente sensatez de aislarse, abstraerse de los medios de comunicación. Yo tengo mucho más miedo a 3 jueces, discúlpenme, a 3 jueces que a 12 pares míos, ciudadanos que me juzguen. Cuando dicen, no, el jurado popular o los ciudadanos están muy contaminados por la opinión pública. ¿Y los jueces qué? A los jueces ¿saben qué? Los jueces nos dicen a nosotros que hablan por sus sentencias, sí. A Paco Olveira o a los pobres de Libertad le hablan por su sentencia. A los ricos las sentencias se las cuentan en un almuerzo o en una cena, en el mejor restaurante de Buenos Aires. Entonces, me parece que el eje participación popular es absolutamente clave para avanzar en un sistema judicial, en un poder judicial democrático. Por supuesto que hay que avanzar hacia la oralidad plena en todos los fueros, y fundamentalmente, insisto con algo que creo que lo tocó el doctor Arias, que tiene que ver con involucrar a la sociedad no solamente en estas instancias ya de funcionamiento, digamos, del Poder Judicial, sino en el proceso de reforma, como hicimos con la ley de medios, que fue una ley absolutamente legitimada por la militancia, primero, inicialmente, y después por toda la sociedad. Los foros fueron sustanciales para transformar un proyecto de ley que había salido con determinadas características del Poder Ejecutivo y que terminó llegando al Congreso con otro perfil, con cambios, con modificaciones, con incorporaciones que le dio la sociedad argentina a partir de un proceso muy importante de participación. Bueno, justamente el fracaso del proceso del paquete de democratización del Poder Judicial del 2014 tiene que ver con que fue una reforma que se craneó en el Palacio y del Palacio fue al otro palacio y no pasó por el tamiz de la sociedad argentina. Tardaron 5 minutos en dar la vuelta a los jueces, porque se dieron cuenta que la sacamos con mayorías muy ajustadas en la Cámara, porque nadie entendía nada. Entonces me parece que esas son cuestiones centrales que hay que tener en cuenta a la hora del proceso de reforma. La última cuestión, Federico, y a modo ya no sé si esto es un chiste o qué, pero quiero rescatar algo que ocurrió esta semana. El embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado, que es un ex juez norteamericano del estado de Texas, supuestamente señaló en una conferencia convocada por un ámbito que básicamente se dedica a defender al terrorismo de Estado, que es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el famoso colegio de la calle Montevideo, supuestamente salió a cuestionar que la política cuestiona a los jueces y demás. A mí me parece muy interesante porque este grupo de medios de comunicación, por supuesto, toma lo que le conviene, ¿no es cierto? A mí me parece que sería interesante escuchar a Prado respecto de la experiencia de Texas,
en términos de elección popular de jueces. A Prado, como juez de Texas, lo eligió el pueblo de Texas. Ya sé, saquemos el perfil del tejano, ¿no? Que seguramente va a elegir al juez que haga sufrir al condenado a muerte, el que le ofrezca un sufrimiento un poquitito más prolongado, seguramente van a votar a ese. Pero no me interesa, digamos, la ideología del tejano, me interesa la filosofía política que subyace ahí, la elección popular de magistrados. Y Prado, Infobae, Clarín, La Nación, que se ocupan de mostrar esta opinión del embajador, resulta que me parece que debería ser, para nosotros por lo menos debería ser muy interesante ver a Prado hablar sobre esa experiencia tejana, que creo que en algún momento, más allá de los problemas de diseño constitucional, habría que empezar a pensar para también nuestro país, ¿no? Sobre todo en materia de Ministerio Público Fiscal. Bueno, era un poco sobre lo que quería hablar, ¿no? Creo que los ejes centrales del éxito de la reforma pasan por la participación popular y sobre eso decidí hablar estos minutos. Muchas gracias. Bueno, muy amable, gracias, diputado, gracias por las palabras. Queda abierta la sala a las preguntas que quieran hacer. Lo que le pedimos, por favor, si hace una pregunta dirigida a algún disertante, que aclaren hacia quién va dirigida, y yo la voy a proceder a leer, o les indico más o menos en dónde está la pregunta, si ellos la pueden encontrar. Así que bueno, desde ya esperamos las preguntas. Fede, ofrecele a los expositores a ver si alguno más quiere agregar algo antes del cierre. Sí. Gracias, Leandro. Bueno, yo tenía acá hay una pregunta que tengo acá marcada, que tiene que ver con el tema de los medios de comunicación, ¿no? Si se considera que la justicia actualmente, en la actualidad, no es independiente, sobre todo en Comodoro Pi, en Capital, ¿cuáles son las razones concretas por las que se considera que la justicia no es independiente, ¿no? ¿Cuáles son esas razones, esos motivos que influyen en esa falta de independencia? Es una pregunta que estaba dirigida al doctor Arias, que también la hago extensiva a los restantes disertantes. Doctor Arias, si la quiere responder. Sí, muchísimas gracias. Bueno, el factor principal que afecta a la independencia de los jueces es la presión, no solamente explícita, sino muchas veces solapada, implícita, de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, que operan en el plano simbólico, los poderes económicos y el poder político. Cuando estos poderes se conjugan, es muy difícil poder afrontarlo. Nosotros lo vivimos con Martina Fons en el caso de las tarifas de servicios públicos, ¿no? El poder económico representado por las energéticas privilegiadas por el gobierno de Mauricio Macri, por uno de los pocos que ganaron durante esa gestión, miles de millones, y el poder político, por supuesto, avalándolas, y el poder mediático. O sea, dejarle a un juez, yo siempre digo, una demanda para que suspenda esas medidas, es dejarle una bomba con la mecha encendida, porque para poder satisfacer, para poder garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, tiene que enfrentarse a todos estos poderes, y es una lucha muy desigual. Por eso recalco la importancia, concordando con Rodolfo, en la participación popular. Al Poder Judicial hay que darle un anclaje popular. Pero esto no es, digamos, si realmente somos republicanos, porque ese es el principio fundamental del republicanismo, es la soberanía del pueblo. Entonces hay que contemplar al soberano, y de algún modo tiene que haber, tiene que estar esa intervención de la gente para poder
contrapesar esas presiones permanentes. Miren, cuando nosotros suspendíamos el aumento tarifario allá en 2016, éramos cerca de 50 jueces en el país que fallábamos en ese sentido. Al final del gobierno de Mauricio Macri, aunque la situación era peor, desde el punto de vista tarifario, del aumento de las tarifas, no había un solo juez en la República Argentina que suspendiera las tarifas. Y eso es por la presión, porque las presiones que nosotros sufrimos tenían un claro mensaje, no era algo personal, era un mensaje hacia el interior del Poder Judicial, un mensaje disciplinante. Miren, al que se atreva le va a pasar esto. O los medios de comunicación con esa presión por goteo que todos los días insisten en determinadas cuestiones, como en el caso famoso del jubilado y el delincuente, entre comillas, que yo ya he señalado varias veces, es decir, un homicida y un ladrón. Un ladrón sin arma de fuego y un homicida con arma de fuego. Digamos, no identifican, o lo llamamos a los dos por el delito que cometieron, homicida, más allá de que después tenga factores de exhibición de su responsabilidad penal, como la legítima defensa, en fin, fue un homicidio, y es un homicida, y un ladrón. O lo llamamos así ambos, o lo llamamos el jubilado, y no sé, el desocupado, el laburante, por el oficio, los identificamos a ambos. Pero esta situación tiene la finalidad de colocar al homicida en una situación de vulnerabilidad, porque los jubilados son un sector vulnerable de la sociedad. Entonces la gente dice, pobre tipo, mirá, le fueron a robar y lo tuvo que matar para hacer cesar el delito. Entonces lo justifican. Ahora, después viene un juez y lo condena por homicidio agravado, porque así está la carátula de su expediente, y es un escándalo. El juez está loco, ¿cómo lo va a condenar? Si es un jubilado. Entonces, estas presiones a veces no son tan directas, pero todos los días, o lo que pasa ahora con la toma de tierras, ¿no? Que es otro grave problema, que tiene muchísimas aristas, pero son todos delincuentes, hasta nuestra propia dirigencia queda atrapada. Dice, las usurpaciones, la toma de tierras son usurpaciones, son delitos. No, señor, no toda toma de tierras es una usurpación. Entonces hay que explicarlo, la gente no lo comprende, ponen a la gente en contra de los magistrados que quieren defender derechos. Todas estas son presiones que se sufren permanentemente. Y ni hablar de los poderes políticos que se deciden a perseguir dirigentes opositores utilizando al Poder Judicial para esos fines. Bueno, o la vinculación con los servicios de inteligencia. Todas son cuestiones que de algún modo influyen en la independencia de los jueces y que hay que buscar medidas. A veces no es necesario cambiar el diseño constitucional, ojalá lo pudiéramos hacer, pero con medidas legislativas y a veces hasta con reglamentos se podrían solucionar muchas de estas cuestiones. Doctor Arias, no sé si quiere decir algo al respecto el padre Paco, al respecto, ¿quiere decir algo? Sobre cuáles son las causales de la falta de independencia en el Poder Judicial. Yo sí te agrego, puedo agregar una cosita Sí, como no, diputado. a lo que dijo Luis, y retomo también algo que me pareció muy importante, que él señaló en su primera intervención, que tiene que ver con cuando él hablaba de los antecedentes, qué es más, a qué hay que darle más puntaje en un concurso, a haber sido abogado de un club de barrio o haber hecho un curso sobre X tema, ¿no es cierto? Ahí hay una gran clave para entender por qué hoy tenemos unos miembros del Poder Judicial totalmente permeables a la presión y a las presiones del poder político, sobre todo a las presiones del poder económico. Y tiene que ver con que los criterios de selección en el Consejo de la Magistratura, digamos, los concursos, las distintas etapas que hay, los antecedentes, el puntaje que se le dan a un examen, las impugnaciones, está todo, absolutamente todo, previsto en función o para consolidar el status quo. Es decir,
ese tipo de procedimientos, ese reglamento, el reglamento de concursos, lo que hace es perpetuar el perfil de jueces que nosotros necesitamos cambiar. Es decir, entre un abogado que hace 25 años viene trabajando en la profesión, y un secretario de un juzgado que hace 25 años que está a cargo o está trabajando en un juzgado, es infinita la ventaja que tiene ese secretario por sobre el abogado a la hora de concursar, a la hora de los puntajes, de los antecedentes, porque inexplicablemente la política sigue consolidando ese estado de cosas y le sigue dando privilegios y ventajas a la carrera judicial, pero yo lo entiendo y no me parece mal generar algunos mecanismos de estímulo y demás. Lo que no me parece es bloquear directamente la posibilidad de que un abogado que no esté en carrera judicial esté en condiciones de asumir la magistratura. El porcentaje de abogados que han sido seleccionados en los concursos desde 1998 a la fecha, que es donde el periodo de funcionamiento del Poder Judicial, es menor al 2%. Si el 2% de los jueces que han sido elegidos desde ese año a la fecha venían de la profesión. Y la verdad es que de esa manera no hay posibilidad de oxigenación, no hay posibilidad de modernización del Poder Judicial, y vamos a seguir perpetuando la misma lógica, vamos a seguir sacando el mismo perfil de juez que se rinde, que ante el poder, no solo se rinde por cobarde o porque, sino se rinde porque su cabeza también está formateada en función defiende los mismos intereses que esos sectores. Entonces, mientras no haya posibilidad de modificar esto, que insisto, no es difícil, no es fácil, no hay que juntar 2/3 en el Consejo de la Magistratura para cambiar el reglamento. Entonces, lo que pasa es que hay una presión insoportable de los jueces que hacen su negocio, hacen más política que nosotros en el Consejo de la Magistratura, con la Bordó, con la Celeste. Bueno, discúlpenme, acá hay algún representante de las listas, pero es cierto, digamos, sí, ahí por lo menos los representantes que llegan al Consejo de la Magistratura. Entonces, como definición de uno de los factores que permite la falta de independencia del Poder Judicial, tiene que ver con estos procesos de selección que tienen que ser transformados. Tenemos que avanzar hacia una transformación de esos, darle más posibilidades a los abogados que vienen del campo popular, si se quiere, o que vienen de la profesión, pero que saben lo que pasa en la realidad y no están sentados en un cómodo sillón sin conocer absolutamente ni siquiera a las partes que concurren a su juzgado para que les resuelvan un conflicto. Gracias, diputado. Una cuestión, otra pregunta que está dando vueltas por acá que me parece pertinente es: ¿quiénes consideran que que constituye la oposición más fuerte a esta reforma? ¿De dónde viene? ¿De qué sector viene? ¿Viene del interior del Poder Judicial? ¿Viene de los medios de comunicación? ¿Viene del empresariado? ¿Viene de la política? ¿De dónde viene la oposición más férrea a esta reforma judicial? No sé si alguno quiere responder. Yo digo algo. Diputado. Yo digo algo muy, muy, muy pequeño. Bueno. Quiero escuchar a Rodolfo, seguro tiene mejores cosas que decir que yo. Yo tengo la sensación, esto es una impresión, que la oposición política está cómoda con este esquema del Poder Judicial. Un sistema de impunidad que mete en la cárcel a los pobres, ¿no? Porque el 90% de la población carcelaria es pobre, tiene bajo nivel de instrucción y son todos morochitos. Ahora, ellos están muy cómodos con esta situación
y sobre todo teniendo en cuenta las causas que se vienen, ¿no? Porque todos los días se descubren nuevos ilícitos por parte de los funcionarios durante la época del macrismo. Entonces, hay mucho temor, a mi modo de ver, respecto de qué puede pasar si se licúa esta hegemonía de Comodoro Pi. Y por supuesto, a nadie le gusta perder poder. Y toda reforma que tienda a cambiar el equilibrio de la ecuación de poder es peligroso. Por eso los medios de comunicación reaccionan injustificadamente, por eso reaccionan también ciertos sectores conservadores, porque yo creo que el cambio en la situación, o sea, esta es una reforma eminentemente técnica, no representa un gran peligro, pero puede ser el ariete a través del cual se abran las puertas de una gran reforma. Y yo creo que eso también causa mucha preocupación en los ámbitos del poder. Nadie quiere perder el poder que actualmente existe sobre el Poder Judicial. Entonces, sobre los jueces. Porque, digamos, cuando se previó la existencia del Poder Judicial, la división de poderes, no, era una realidad totalmente distinta hace 2 siglos atrás. Hoy la situación es totalmente diferente. No existían los medios de comunicación tal como los conocemos, ni el poder económico. Hoy de las 100 entidades económicas más importantes en el mundo, solo el 30% son países. Los demás son empresas, son corporaciones, conglomerados económicos y financieros, que son mucho más importantes que los países y consecuencia ejercen presión sobre los países, imagínense respecto a los jueces. Entonces, creo que tenemos que avanzar hacia un nuevo diseño constitucional, efectivamente, donde se prevé, así como se previeron límites al poder político a través de la división de poderes, también tenga que haber democratización y límites al poder económico, al poder mediático. Nadie puede quedar exento de controles, ningún derecho es absoluto dentro de nuestro sistema, y en consecuencia tenemos que debatir un nuevo diseño institucional desde la matriz vernácula, no copiando ningún otro instrumento, sino desde nuestras propias realidades. Es un objetivo difícil de alcanzar a largo plazo, pero dentro del esquema que nosotros podamos manejar y en la medida que den las relaciones de fuerza, es un deber de todo gobierno popular tratar de poner límites a estos poderes, porque cuando estos poderes no tienen límites, los que padecen los problemas, como dijo el padre Paco, citando al padre Mujica, son los que menos tienen, los sectores más vulnerables. Diputado Tailade, no sé si quiere responderle a la pregunta. Creo que el padre tenía, me parece que estaba por Padre, sí. estaba anotado ahí, perdón, padre, lo salteamos ahí. No, Adelante. una cosita nada más de la pregunta anterior. El que se sabe o se siente privilegiado nunca va a querer perder sus privilegios, porque no es solamente una cuestión de, digamos, del cargo que tiene uno, sino que es una cuestión de algo que corre por dentro de la persona, que es una cuestión moral, ética, una cuestión de valores en la vida. Y el privilegiado no va a querer perder nunca sus privilegios, y claramente alguien que esté dispuesto a perder sus privilegios puede ser independiente. El que no quiere perderlos nunca va a ser independiente, porque se va a vender al postor que sea, con tal de no perder bueno, eso que consiguió de una u otra manera. Sobre esta segunda pregunta, digo, a mí me queda clarísimo, esto es una reforma que lo dice el juez Arias, porque para mí sigue siendo juez, digamos, que cae por su propio peso, que está bien, que no está atacando absolutamente nada, no está yendo al meollo de las cuestiones, pero simplemente se toca un par de cositas: la transparencia al ingreso, ¿no?,
en los juzgados y que no todo quede reducido a 12 jueces en Comodoro Pi. 12 jueces que quedó claramente que han sido el brazo judicial de la persecución política instaurada por el macrismo. Entonces, claramente, por eso no quieren habilitar la reforma, ni siquiera habilitar el poder discutir la reforma, que como cualquier reforma o cualquier proyecto de ley puede tener cositas mejores o peores, y para eso está el Congreso, para discutirla, pero no van a querer discutirla simplemente porque le está sacando ese arma que ellos tenían para perseguir, ese arma que ellos tenían para concentrar la riqueza, ese arma que ellos tenían para, bueno, de alguna manera incluso seguir manteniéndose en el poder, aunque les salió mal. Gracias, padre. Diputado, escuchamos. Sí, no, quería, con respecto a quiénes son los que resisten estos cambios, a mí me parece que esto no es decir, los emergentes van variando de acuerdo al ámbito específico de reforma. Si se quiere reformar el esquema tributario, el sistema tributario argentino, los que van a salir a cuestionar y a bloquear eso van a ser los ricos, los que no quieren pagar más impuestos, a pesar de que son los que más tienen. Si se trata de una reforma en el ámbito de la justicia, van a ser los, como decía recién el padre, los privilegiados máximos exponentes de los sectores más recalcitrantes del Poder Judicial, y así sucesivamente. Pero en definitiva me parece que esto es una cuestión estrictamente política, es decir, el bloque de poder que representan a jueces, a millonarios, a medios de comunicación dominantes, ese es y que por supuesto existe desde que existe en nuestro país, ese es el factor de resistencia, no solo, más importante, no solo a la reforma judicial, sino a los cambios en general, los cambios sociales en general. Así que por eso me parece que todo se reduce a la cuestión política. No digo que las soluciones pasen exclusivamente por ganar elecciones, pero en la medida que sigamos ganando elecciones el campo popular, vamos a tener más herramientas o más posibilidades de contrarrestar este formidable poder que tiene este bloque. En la medida que vayamos, que tengamos avances y retrocesos, se nos va a hacer más difícil. Nosotros pasamos de 12 años de un proceso con todos sus problemas, con todas las críticas que se le puede hacer, un proceso claro de transformaciones sociales, un proceso de avance que se verificó en la sociedad argentina. Y sin embargo, en 2015 perdimos una elección, y así, con un chasquido de dedo, con DNU, tumbaron una estructura jurídica que se había generado en ese gobierno, suficiente, insuficiente, no importa, pero estructuras que habían sido concebidas como progreso, ley de, qué sé yo, cientos de ellas, ¿no? Ley de medio, lo que sea, todos por DNU. ¿Por el simple hecho de que ganaron una elección? Ni siquiera tenían mayoría en las cámaras del Congreso. Entonces, el bloque es el problema acá. Son los mismos que tiraron las bombas en el 55 en la plaza, los mismos que masacraron a 30.000 compañeros. Es ese bloque de poder. Ahora están un poco más sofisticados, usan a la justicia como brazo armado, casi tan eficaces como en los 70, con la masacre, porque han logrado detener sin ningún problema a un montón de compañeros y compañeras, pero ese es el núcleo que es
la principal resistencia no solo a los cambios en el Poder Judicial, sino a los cambios en la sociedad en su conjunto. Gracias, diputado. No sé si alguno quiere hacer alguna reflexión final. Si el padre Paco, el diputado o los Arias. Si no, ya le doy la palabra para el cierre al secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Loma de Zamora, el compañero Jorge Sotelo, que está presente. Bueno, primero quiero felicitar a la Secretaría de Funcionarios de la JB, de Loma de Zamora, en Leandro, en Fede, en Silvana, que organizaron esto. Muchísimas gracias a Luis, a Paco y a Rodolfo por su participación, a todos los compañeros que están presentes compañeros, trabajadores, hay funcionarios obviamente, hay jueces de segunda instancia, hay defensores generales, hay compañeros de distintas agrupaciones, o sea que es algo absolutamente contenedor de todos los sectores y es un debate que dentro del Poder Judicial nos merecemos y debemos darnos. Nosotros decimos que el gremio tiene la obligación de reivindicar los derechos de los trabajadores, de protegerlos, cuidarlos y llevarlos adelante. Pero esa es solo una parte de la responsabilidad. Otra parte de la responsabilidad como gremio es tener claro que es parte de una clase de trabajadores. Y como clase trabajadora tiene una responsabilidad en su intervención en el Poder Judicial. A mí me comprende la generalidad de la ley porque yo nací en el Poder Judicial, porque cuando yo tenía 4 años, a mi viejo lo nombraron juez. Y vivo del Poder Judicial y vivo en el Poder Judicial prácticamente toda una etapa de mi vida, de los 60 años que tengo. Y mi viejo, que sin ser Zaffaroni, decía cosas elementales del Poder Judicial. Él decía, cuando decían, ¿vos trabajás en la justicia? No, yo trabajo en el Poder Judicial. Que son dos cosas que a veces se tocan, pero no siempre. Y decía una cosa que era que cuando él era juez penal, y cuando él decía, cuando el imputado no entiende la sentencia, le estás mintiendo. Porque no entiende por qué lo están condenando. La realidad es que a veces nos llenamos de supra y vuestra señoría y vuestra excelencia y nos olvidamos que estamos hablando con gente. Nadie habla así. Y me parece que ha llegado el momento, una frase que decía Federico, que siempre dice Fede de Jaureche, y que el otro día decía Gil Carbó en una reunión que estuvo, que es tiempo de cambiar el perro y no el collar. Yo creo que la justicia tiene que cambiar radicalmente. La justicia desde su origen está pensada para ser el de todos los poderes, el de más lenta captación de los cambios sociales, de las diferencias que existen en la sociedad. Por eso está que los jueces permanezcan in eternum. Hoy hay fiscales generales que están desde la dictadura. Hay magistrados que están denunciados por delitos de lesa humanidad y no se los remueve. Nosotros hemos logrado que un juez que fuera echado por acoso a una trabajadora, y estuvimos 3 años para lograr que ese juez fuera suspendido. Y esta situación que vivimos en el Poder Judicial, que vivimos en el adentro del Poder Judicial, esta cuestión piramidal, esta cuestión de que uno ve al juez como el ser que está iluminado por Dios, y él se cree iluminado por Dios, dicho en términos generales. Obviamente que hay muchos jueces, como los que participan en esto, y muchísimos otros, que tienen otra visión. Pero como una vez me dijo un cura de Avellaneda, que era tercermundista, me decía, la iglesia se da el lujo de tener algunos como nosotros, como el del Cámara, y hasta Juan XXIII, y hoy sería Francisco, para poder seguir estando con el poder. Y yo creo que en el Poder Judicial, obviamente que es necesario cambiar la forma de elección de los jueces, que haya participación popular, que la gente que día a día va a buscar justicia tenga alguna posibilidad de ser escuchado. Porque es cierto que hoy los jueces aparecen en un contubernio entre magistrados, abogados,
digamos, y la gente no se escucha, nadie sabe cómo un juez se nombra. Alguna vez cuando intervenimos apoyando a algún compañero o alguien que queremos, la respuesta de los integrantes del Consejo de la Magistratura, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es: esto es cuestión de sumar por otro. El que suma más por otro, gana. Y es así. Digamos, yo creo que no es una cuestión de por otro, yo creo que es una cuestión de hay una capacidad, que tiene que ser una persona sensible, tiene que ser un ser humano. Y creo que además hay muchísimas cosas que modificar. Un juez no está formado, o mejor dicho, un abogado no está formado para que en las relaciones laborales, cuestiones importantes, no está formado en organización, no está, digamos, porque yo no creo que, como se dice, el servicio de justicia, yo creo que la justicia no es un servicio, es un derecho. Y como dijo Rodolfo, la justicia tiene que, como la educación, como la salud, no tiene que ser eficiente. Es una cuestión económica, tiene que ser eficaz. Tiene que llegar a todo el mundo y tiene que cumplir la función que tiene que cumplir. Me parece que tenemos que cambiar. Fundamentalmente, hay una vieja frase de los franceses que dicen: la justicia civil, la justicia penal está creada para que los pobres no le roben a los ricos, y la civil para que los ricos le roben a los pobres. Esto es así, esto funciona así. Hoy por hoy, muchísimos compañeros, y les digo, como le dije alguna vez a un ministro de la Corte, le apuesto que si vamos a cualquier departamento judicial de la provincia de Buenos Aires, y en este momento no hay 2 organismos con compañeros trabajando, yo dono mi sueldo de 1 año. O si no, y si es así, el que me lo done es usted. Y porque es así, porque la justicia funciona con muchísimo esfuerzo, muchísima gente, más de 6 horas. Pero en realidad al poder no le interesa que la justicia funcione así, ni quiere una justicia eficiente. El poder quiere que la justicia laboral, por ejemplo, tarde 5 años en largar una sentencia en favor de un trabajador, porque el trabajador no tiene 5 años para esperar una resolución de un accidente laboral. Entonces lo lleva a firmar un acuerdo que va a la baja, en la que va a perder muchísima plata, pero le asegura que el empresario mantenga la plata. Porque cuando se habla de seguridad jurídica, lo que se habla es de la seguridad económica de los poderosos, no de la justicia de los trabajadores. Fíjense, como alguien mencionó acá, hoy se habla de las tomas. Y se hablaba si era ilegal o no ilegal. Es ilegal la compra de dólares en el ámbito no oficial, y sale en cualquier lado cuánto cuesta el dólar no oficial. Y nadie es como si alguien pusiera cuánto sale de la cocaína. Digamos, hay cuestiones que están permitidas en esta sociedad. Y me parece que tenemos que cambiar justamente, el primer paso obviamente es esta reforma. Me parece que nadie puede negar que la justicia federal estalló por los aires, perdió absolutamente su criterio y su formación. Digamos, hay que modificarla, pero no tiene que ser el primer paso. Y estos espacios los tenemos que multiplicar, tenemos que escuchar a muchísima más gente, tiene que participar muchísima más gente que no está incluida en el poder, que no trabaja en el Poder Judicial, para que dé su opinión, para que sepa lo que se debate dentro del Poder Judicial y lo que debatimos de cara a la sociedad. Porque es cierto, toda la cantidad de cosas que se dicen sobre los judiciales, cosas que son absolutamente falsas. No es cierto que la gente trabaje 6 horas, no es cierto que, la realidad es que hay muchísima gente. Alguien decía, Paco comentaba lo que significa para la gente llegar a Loma de Zamora, al edificio de Loma de Zamora, y yo le puedo asegurar que hay muchísimos compañeros que cargan la SUBE porque la gente no se puede volver a la casa y le cargan la SUBE, porque necesita una persona, y generalmente vienen 4 porque no tienen con quién dejar los chicos, y los compañeros los ayudan para volver, porque como siempre decimos nosotros, los trabajadores Estado somos los que dieron la cara de la crisis. Nosotros sabemos, los compañeros del laboral
ven a la necesidad de los trabajadores cuando los despiden. Yo creo que necesitamos una reforma judicial. Tenemos que participar como gremio, obviamente, tenemos que participar en la decisión de qué jueces queremos, qué perfil de jueces queremos, con la responsabilidad que tenemos con eso. No ser parte del aparato que nombra a los jueces amigos, sino de la gente que realmente tiene el perfil de juez que la patria necesita, que el bonaerense en nuestro caso necesita. Tenemos que participar en la reforma de cómo funciona el Poder Judicial, porque ningún Poder Judicial puede funcionar bien cuando año a año se viene bajando el porcentaje de presupuesto que tiene el Poder Judicial, donde no se nombra, ni siquiera se reemplaza a la gente que se jubila, digamos, donde todo es peor, donde la gente trabaja hacinada. Yo recuerdo que la primera audiencia que tomé de una víctima fue una chica que fue víctima de violación. Yo tenía 28, 29 años, la chica tendría más o menos la misma edad. Le tomé declaración con 2 compañeros más que estaban trabajando, y la compañera relató un hecho tremendo de su vida delante de 3 personas. Me parece que hoy que se está planteando la revictimización, tenemos que cuidar eso. En ese momento no se protegía, y me parece que tenemos que tomar una visión de eso. Tenemos que tomar muy claro que en la provincia de Buenos Aires el 60% de los trabajadores son mujeres, y que en la Corte hay una sola mujer, y que en todas las cámaras penales no llegan ni al 3% de jueces. En Loma de Zamora hay 2 jueces nada más en la Cámara. Digamos, esto sucede en la provincia de Buenos Aires y es reflejo de la realidad. Digamos, cuando algún compañero me dice algo sobre el tema del vocabulario inclusivo, yo le digo, cuando te ponen a discutir si la o no la lo que no quieren discutir es por qué no hay mujeres en la Corte. Lo que no quieren discutir es por qué el poder, digamos, nos ponemos a discutir sobre lo anecdótico y no lo sustancial. Me parece que tenemos que abrir estas discusiones. Fue interesante la otra vez la que organizó se organizó en la universidad. Me parece que es importante seguir debatiendo que realmente sea el único poder que aún no es democrático, porque es republicano, pero no es democrático, porque no tiene conciencia de democracia. A mí me aterra los jueces que dicen, yo no soy político. Es político, señor, su decisión es una decisión del Estado, perjudica a gente o favorece a gente, y cuando uno dice a quién favorezco o a quién perjudico, es una decisión política, no es una decisión jurídica. Después agarraré los libros para buscar la solución jurídica, pero primero pienso si está bien o está mal lo que está haciendo una persona, si lo que tiene o lo que no está haciendo es correcto o es incorrecto. Eso es lo primero que se tiene en conciencia cuando uno resuelve una causa ante un hecho. Después vemos la cuestión jurídica. Y las leyes hoy están favoreciendo al poderoso. Tanto es así que nosotros en la JB, gremio de judiciales, cuando tenemos que ir a reclamar un derecho, pensamos 3 veces si nos conviene judicializarlo, porque no sabemos cuánto vamos a tardar en conseguir un derecho. Y siempre nos ha pasado que tardamos 5 o 10 años en conseguirlo, y los derechos de los trabajadores se limpian en una noche, y hasta un diputrucho nos sacaron una ley y la Corte dijo que era correcto, y hoy están discutiendo si discutir por Zoom está bien o está mal. Digamos, esto es la hipocresía del poder que no le tiembla, y por eso no podemos caer en el discurso. Tenemos que tener muy claro hacia dónde va el poder y tenemos que enfrentarlo. Y la única forma de enfrentarlo es debatiendo entre nosotros, tomando conciencia del lugar que ocupamos, y esto, así pequeñamente, es lo que el gremio tiene que hacer con su responsabilidad social con los demás trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Abrir el debate y decir, los judiciales estamos con el pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a Leandro, gracias a todos los que participaron. Muy interesantes las preguntas, podemos leer alguna nada más que por un tema de organización. Esperamos que en la próxima charla puedan asistir y bueno, que sigamos compartiendo este tipo de espacios. Bueno, yo por mí terminé. No sé, Leandro, si querés decir algo más, si no, ya nos estaríamos despidiendo. Se puede, pero acá hay muchos compañeros del chat que le están pidiendo al padre Francisco una bendición, ¿no?
No sé si esto se puede hacer vía Zoom. Bueno. Y si Francisco está de acuerdo con esto. A ver, yo digo que acá seguro que estamos ateos, creyentes, católicos, evangélicos, judíos. Yo creo que la bendición, la única bendición es, la voy a decir con palabras de Jesús. Él dice que al final de los tiempos nos van a juzgar por lo siguiente: venga, benditos de mi Padre, porque estuve preso y te preocupaste por mí. No dice si eras judío, católico, ateo, juez, fiscal, secretario de juzgado, sino lo que hiciste por el pobre, porque lo mismo que dice el que estuvo preso, dice por el que pasó hambre, por el que estuvo sin vivienda, por el que no tiene un terrenito. Bueno, eso dice Mateo 25. Así que la bendición nuestra sea que sepamos estar al lado de aquellos que nos necesitan, cada uno desde nuestro lugar. El juez como juez, el fiscal como fiscal y el cura como cura. Un abrazo. Francisco, Paco, me permite una cosa, Paco, hay una frase también de Jesús que dice: cuando ustedes se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Como nosotros nos reunimos en favor de la justicia, espero que la justicia también florezca entre todos nosotros. Sin duda. Bueno, Abrazos. fuertes aplausos, si quieren liberar sus micrófonos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias por estar. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que resalte la linda. Gracias a todos. Sigan así luchando, gracias. Gracias. ¿Quién es? ¿El petrolero? El gordo de acá. El gordo asqueroso. Sobre Hasta luego. Gracias.